La gente está viendo Enfoque Matinal. Señores, en uno de esos tapones está nuestra querida abogada Laura Costa Lora, con quien vamos a hacer un contacto por la vía telefónica para completar con otra visión este tema del Código Penal. Hemos hablado y ha habido mucha discusión sobre si es constitucional o no el procedimiento que se usó, si los diputados hacen lo correcto al reenviar al Poder Ejecutivo ya la ley con las observaciones incorporadas o si debe pasar al Senado. Laura, buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola. Laura, ¿es constitucional o no lo que se ha hecho con el Código Penal? ¿Qué es lo que no es constitucional? ¿Cuál de todas las cosas? Bueno, se está planteando en primer lugar el procedimiento que se utilizó. ¿Enviarlo al Poder Ejecutivo? Tu pregunta, ¿enviarlo al Poder Ejecutivo? Sí. No, debieron enviarlo al Senado. ¿Y qué? Yo creo que la Cámara de Diputados debe enviarlo al Senado, el Código Penal, para que sea aprobado por el Senado, porque ha sido modificado el texto. Entonces, para eso existe la bicameralidad. Es necesario que sea aprobado igualmente por el Senado por la misma mayoría, tal y como establece la propia Constitución. Desde tu punto de vista, ¿cuál debe ser esa mayoría? ¿La calificada o la simple y por qué? Depende de para qué. Si es para rechazar las observaciones, la 2/3 parte, y si es para aprobarla, la mayoría sí. La solución del caso, si el Poder Ejecutivo lo promulga la ley, sería que los ciudadanos, ¿quién tiene calidad para interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional? ¿Cualquier ciudadano o qué categoría de la sociedad? Bueno, el Tribunal Constitucional, yo no soy constitucionalista, en este caso ustedes me están haciendo muchas preguntas de derecho constitucional, pero vamos a ver si me acuerdo de mis principios básicos de derecho. La acción en inconstitucionalidad, según ¿cómo se llama? El propio Tribunal Constitucional ha señalado que la acción popular no existe en materia constitucional. De modo que hay limitantes, tendría que estar afectada el sector que vaya a reclamar la inconstitucionalidad para tener calidad para reclamarla. Ahora bien, ¿se puede reclamar, se puede presentar una acción de inconstitucionalidad contra el Código? Claro que sí, pero no solamente por el procedimiento para aprobarlo. Que dependiendo de si se ha violado una norma legislativa o reglamentaria o una norma constitucional, entonces podría ser acogido esa acción de inconstitucionalidad, porque si lo que se ha violado es una norma reglamentaria, no es atribución del Tribunal Constitucional y no sería una acción de inconstitucionalidad. Laura, todavía no ha quedado muy claro, y lo he confirmado ahora luego de una entrevista con el presidente de CODUE, que lo que se pretendía con las observaciones del presidente no era una despenalización del aborto y que lo logrado hasta el momento no significa que esas eximentes no se lograron y que sí ha quedado consignado en este código que uno espera que va a ser promulgado 3 causales por las cuales nadie puede ir a la cárcel. Acláranos, como tú me lo explicaste el otro día, que yo creo que la gente lo va a entender, ¿qué fue lo que se aprobó? Bueno, lo primero que hay que saber es, para saber qué fue lo que pasó en la Cámara de Diputados, qué fue lo que pidió el presidente. Porque en la Cámara de Diputados no se discutía sobre el debate nacional que surgió entre el sector que se opone al aborto y aquellos que favorecen el aborto en ciertas condiciones. No era esa discusión que había en la Cámara de Diputados. La discusión era sobre las observaciones del presidente de la República. Y el presidente de la República no pidió que despenalizaran el aborto. El presidente de la República en su carta habló de establecer excepciones, eximentes a la responsabilidad penal. Es decir, se penaliza el aborto y se establecen causales que eximen de responsabilidad penal a aquel que cometiera ese hecho, que no es lo mismo que despenalizar totalmente. De hecho, si ustedes se dan cuenta, cuando se estamos discutiendo las observaciones del presidente antes de que fueran aprobadas, resulta
que un sector decía que lo que se pretendía con eso era el aborto libre. Y nosotros decíamos, eso no es así. Lo que se establecen son excepciones. Entonces, eso fue lo que se aprobó, excepciones. Entonces, se aprobaron dos tipos de excepciones, vamos a ponerla en dos grupos. Primero, el aborto terapéutico, llamado terapéutico, cuya eximente está establecida de manera expresa y con la única condición de que, al tratarse de un asunto de urgencia en el que la vida de la madre está en peligro, a quien corresponde determinar eso es al médico en el momento en que está ocurriendo. Sería contraproducente establecer condiciones jurídicas a una situación de hecho y de urgencia. De modo que para el aborto terapéutico quedaría en manos del médico y de la madre la decisión en el momento de urgencia. Bien. En el caso del aborto por violación, incesto o malformaciones incompatibles con la vida, entonces el código establece un eximente, es decir, en esos casos no hay responsabilidad penal, pero los protocolos y los requisitos que van a ser utilizados para practicar este tipo de aborto estarán contenidos en una ley especial, lo que es normal y lógico además. Esa ley especial, ¿qué es lo que debería especificar o aclarar? La ley especial debe decir, por ejemplo, para ponerte un ejemplo que es el más simple, hasta las cuántas semanas es posible practicar el aborto. Que eso no tiene que consignarse en el código. No es posible, porque es que, óyeme, en todos los países del mundo, si ustedes ven cómo es que ha sido legislado el aborto, ha sido a través de una ley especial. Lo que pasa es que aquí hemos querido, haya habido una discusión del Código Penal y se ha legislado a través de la ley general, pero generalmente lo que hacen casi todos los países, yo te pongo un ejemplo que conozco, que es el de Francia, lo que hay es una ley sobre interrupción voluntaria del embarazo, y esa ley especial deroga disposiciones del Código Penal, porque evidentemente en el Código Penal francés se sanciona el aborto cuando es realizado sin el consentimiento de la madre y en condiciones insalubres, o sea, está sancionado penalmente. Pero hay una ley especial que deroga esas sanciones para ciertos casos y en ciertas condiciones. Establecen qué protocolo, cómo es que debe ser el acompañamiento psicológico a la madre. Como ustedes comprenderán, el texto del Código Penal no es el instrumento idóneo para establecer esos protocolos y requisitos, de lo que yo no cuestiono el que se haya remitido a una ley especial a esos fines. Ahora, lo que no se va a discutir en esta ley especial es que el derecho a abortar en condiciones de violación, incesto, malformación incompatible con la vida ya existirá porque el Código Penal ya lo consignó. Doctora Costa, el asunto de la concepción, el tema de cuando un óvulo y un espermatozoide fertilizan, hay un producto en el vientre de la madre. ¿Desde qué momento adquiere derechos ese elemento que está ahí dentro del vientre materno? ¿Desde cuándo alguien puede hablar por él? Bueno, es que tú me has hecho varias preguntas. Primero, una de carácter médico que yo desconozco y que al parecer desconoce mucha gente. Porque incluso, por ejemplo, aquellos que defienden que hay vida a partir de la concepción. Porque en un momento histórico, por ejemplo, la Iglesia Católica decía que no, que tenía vida después. O sea que es una discusión técnico-filosófica en la que yo prefiero no meterme. Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, mientras para que una persona sea titular de derechos, según el Código Civil, debe nacer vivo y viable. Ahora bien, vivo y viable, ojo. Ahora bien, cuando está en el vientre materno, las leyes protegen esa vida. Sin embargo, si por ejemplo hay un accidente automovilístico, hay una mujer embarazada y muere la mujer embarazada y la criatura, no se considera que han habido dos muertes,
Se considera que murió una mujer embarazada, pero la persona no se le ha cometido 2 homicidios. Ok, o sea que con este nuevo precepto del código de la acumulación de la pena, aquí no cabría. No. Exacto. Entonces, lo que te quiero decir es que si no funciona para lo uno, no debe funcionar para lo otro. Claro. Hay gente, en algunos países, sí se considera que han habido 2 muertes, dependiendo del estado de gestación en que se encontrara la madre. Y hay países en los que se considera que han habido 2 muertes. En la República Dominicana no han habido 2 muertes. Ha habido la muerte de una mujer embarazada. Por ejemplo, en el caso de esas personas que matan a las esposas, a las amantes, a gente relacionada que muere embarazada, el sometimiento por la muerte de la madre. Es por la muerte de la madre. Es una gran que haya estado embarazada, pero es la muerte de la madre. Otra situación de derecho en la que nos damos cuenta sobre la situación jurídica del feto es la sucesión. Una mujer, un hombre muere y deja a su esposa embarazada de una criatura. Esa criatura, ese derecho de sucesoral está en suspenso hasta que la criatura nace viva y viable. No puede heredar dentro del vientre. No. Quien hereda es la esposa en ese caso. No, las esposas no heredan. Bueno, Laura, Vamos a decir que se mantiene una especie de suspensión para que se abra el derecho sucesoral al momento de nacer la criatura. Laura, para estar claro, el proceso ahora, ¿cuál es el proceso que esto va a tomar, número 1? ¿Y qué tiempo tú entiendes que se va a tomar todo este proceso? Bueno, todo dependerá de la celeridad con que actúen los propios actores del proceso. Si la Cámara de Diputados, porque a mí no me consta que la Cámara de Diputados lo ha enviado al Senado, a la al Ejecutivo. Al Ejecutivo, no me consta que eso ha ocurrido. Se ha informado que sí, pero ciertamente yo no he visto. Se ha informado que se va a hacer, pero uno no puede morir en la víspera. Exacto. Entonces aquí estamos viviendo con una bolita de cristal. Tal vez declararon eso y ahora resulta que lo mandan al Senado, uno no sabe, ¿verdad? Hay que ver, sí, porque dicen los medios que fue recibido en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo ayer en la tarde. Es la información. Entonces tal vez es la información. Tal vez es el caso. Sí, sí. El presidente podría devolverlo al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados, para que lo tramite al Senado. Okay. O remitirlo al Senado, aunque lo correcto es que lo tramite la Cámara de Diputados. No veo ningún impedimento en que lo haga el propio Poder Ejecutivo. Okay. Si a mí me correspondiera decir qué hacer, yo remitiría el código a el Senado de la República para que lo apruebe, porque ciertamente han habido modificaciones en la estructura del código y es necesario que el Senado se pronuncie y vote. Y luego de esto alguien tendría que presentar, ¿verdad?, un proyecto de ley, de esta ley especial, y ser sancionado normalmente por ambas cámaras, y etcétera, etcétera. Tengo entendido que hace tiempo existe una ley donde se regula esto, que es una ley que fue aprobada que fue introducida y creo que fue preparada por varias instituciones entre las cuales se encuentra Profamilia. Es la ley de derechos sexuales y reproductivos, sí, que está pendiente de sanción. Y tiene un capítulo que es sobre eso. Okay. Ese podría ser un texto. Sí, pero habría que ver el contenido exacto, tú ves que yo no manejo, que existe. Habría que ver el contenido exacto y utilizar esa propia ley que está ahí, o bien el mismo Poder Ejecutivo, que es quien ha promovido esas excepciones al Código Penal, que proponga una legislación para regular el protocolo y los requisitos en estos casos. También el propio diputado Abel Martínez, que fue quien introdujo el texto alterno. Pues que él mismo proponga una ley especial. El tiempo en que esto ocurra, en la medida en que los actores de este proceso le den prioridad o no. Actúen y le den celeridad en función de lo que entiendan que es prudente. Lo importante es saber que si el código finalmente es promulgado, tiene un año para su entrada en vigencia, por lo tanto habrá tiempo ampliamente para promulgar esta ley especial. Una última pregunta, Laura. Si es promulgado tal y cual está ya redactado por los diputados,
en esas 3 eximentes, independientemente de que esté pendiente la ley, ¿ya no será penalizada la mujer, el médico o los padres de una menor de edad, o sí? En las que están en la ley especial. Antes de que se produzca esa ley especial, si se da el caso de un aborto y alguien entiende que debe de someter porque está dentro de lo que está pendiente de regular por una ley especial, ¿cuál sería el destino de las personas involucradas? ¿Pueden recibir una pena? ¿O ya el código sí los protegería? Yo no creo que puedan ser condenados, porque la intención del legislador al haber aprobado esto es eximir. Y no es posible que porque no exista un protocolo o un procedimiento por negligencia del propio legislador, el derecho que es protegido a través de esas eximentes a la responsabilidad penal no sea, porque el derecho existe. De modo que yo no creo que puedan ser condenada una persona por eso. Bueno, pues muchas gracias, Laura. Gracias, Laura, por acompañarnos en el día de hoy explicando un poco estos temas que yo creo que todavía habrá que seguir repitiendo estas explicaciones porque hay mucha confusión en un tema que genera tantas pasiones para los dominicanos. Muchas gracias, buenos Laura. días. Sabemos que te estacionaste a la derecha. Gracias a ustedes. Que tiene 4 AMED parados atrás de ti, mirando a una señora hablando sola en un carro, pero te van a dar un chance. Gracias, Laura. Nosotros hacemos una pausa, no se muevan de ahí.